El Partit Socialista venim des de fa més de 2 anys treballant en la proposta programàtica en matèria de vivenda. No volem dir que és una proposta electoral, sinó que és una proposta de govern, i així ho diem en cada acte i en cada reunió. És important que sapigueu, els que esteu ací, que en molts dels agents econòmics i socials que avui ens acompanyen hem treballat en públic i en privat aquesta proposta, perquè hem de trobar una eixida coherent, creïble i sostenible en matèria d'habitatge, especialment per a aquesta província. Necessitem un canvi radical en matèria de política de vivenda orientada al lloguer i a la rehabilitació, especialment en esta província que hem patit com ningú el boom immobiliari i que hem patit també com ningú les seues conseqüències, mentre tenim una administració que mira cap a un altre costat, i nosaltres, els socialistes, estem convençuts de la necessitat de que l'administració pública lidere i impulse les polítiques de rehabilitació. Res serà com abans quan escampe la crisi, i tots els esforços han de ser per actuar en la ciutat consolidada. El repte de la rehabilitació és el de crear llocs de treball, perquè no tots els treballs que s'han perdut com a conseqüència de la crisi econòmica i que es treballaven en la construcció se poden reciclar i reubicar en altres sectors econòmics, sinó que hi ha part que ha de ser reabsorbida també en l'àmbit de la construcció, perquè és un factor fonamental per a reactivar l'economia i, sobretot, i que no siga el més important, perquè en la rehabilitació es millorarà l'habitabilitat de les vivendes. El sector estem convençuts que s'ha de reinventar. La nova economia consisteix en fer coses noves i les tradicionals fer-les d'una altra manera. I ho tenim que fer junts, des de l'àmbit local, passant per l'àmbit autonòmic i per l'àmbit estatal. I, com no, amb els agents econòmics i socials que avui ens acompanyeu i que representeu al sector i subsectors dependents en l'àmbit de les polítiques de rehabilitació, en la mirada en l'àmbit local, en l'àmbit autonòmic, en l'àmbit estatal, però també en la mirada en Europa, en tots els fons europeus que tenim per a rehabilitació energètica i per a eficiència energètica. Els socialistes volem construir un govern transparent i participatiu, i jo, sense més, li dono la paraula a Eugenio Burriel i després a Gerardo Roger. Eugenio és catedràtic emèrit en Geografia, és el president del Consell Territorial d'Infraestructures, Territori i Vivenda de la Comissió Executiva Nacional. Gerardo és arquitecte urbanista i també és membre del Consell Territorial, que és el que tot aquest temps han estat treballant junt amb els agents econòmics i socials aquesta proposta de govern, y que yo, sense més, le cedéis la palabra a Eugenio. Hace 2 años que llevamos trabajando, pues yo calculo que hemos participado unas 100 personas, profesionales de diverso tipo, alcaldes, concejales, empresas con las que hemos hablado, hemos consultado con mucha gente, hemos hecho muchos papeles y de ahí ha salido el programa del partido en una serie de cosas, entre otras en vivienda, y dentro de vivienda lo que hoy hablaremos de rehabilitación. Primera idea, por lo tanto, que quiero dejar clara: no, este partido no improvisa. Tiene unas ideas, serán acertadas o no, pero es fruto de una reflexión que hemos expuesto a la sociedad. Hemos tenido reuniones, aquí en Castellón ya hubo una con algunos sectores profesionales, hubo una en el Colegio de Arquitectos, hubo otra en el partido con algunos sectores, la hubo en Valencia y esta es otra más, para contarles, y si hay tiempo también tendremos que haya alguna pregunta, si es que eso ya depende. Nosotros somos los teloneros hoy, esto es algo evidente, ¿no? Que no, si no, no tendríamos este lleno, ¿no? Es lo habitual, ¿no? Pero vamos a intentar, como dice, ya, ahora que me escuchan, pues me van a escuchar, ¿no? Perdonen la broma. No hemos improvisado, hemos trabajado y fruto de eso este programa estamos trabajando. ¿Por qué nos hemos implicado y mucha gente? Porque este país necesita un cambio, de verdad. Aquí no vamos a hablar ya de posiciones políticas, simplemente vamos a hablar de una realidad. La Comunidad Valenciana, cuando dejamos el gobierno los socialistas,
Y recuerdo que hace 20 años, por lo tanto que no somos responsables ni de la corrupción, ni de nada, porque parece que lo seamos, hace 20 años que no gobernamos esta comunidad, ni casi ninguna de sus ayuntamientos importantes, ¿no? Villarreal excepción, está aquí, ¿no? Ni casi ningún ayuntamiento importante. La Comunidad Valenciana estaba en todos los indicadores por encima de la media nacional, en todos los indicadores. Era una comunidad respetada, reconocida por su emprendeduría, reconocida por su progresismo, reconocida por su tolerancia. Hoy, cuando uno va fuera y dice que es de Valencia, en los sectores políticos, los sectores económicos, los sectores sociales, no le hablan de cosas agradables. Le hablan de corrupción, le hablan de trampería, le hablan de... Y si miramos los indicadores, estamos por debajo de la media nacional en todos los indicadores sociales. Las leyes de urbanismo tradicionales en España, los que nos dedicamos a esta historia, sabemos que se tachaban de leyes de ensanche. Se dedicaban a regular procedimientos de los crecimientos urbanos. Pero dentro de la ciudad estaba la expropiación, los planes de reforma interior y para usted de contar. Bueno, hubo que improvisar, hubo que redactar y diseñar instrumentos técnicos jurídicos que se introdujeron en las legislaciones urbanísticas, que por primera vez se introdujeron en España en la Ley de Suelo 8-2007 y textos refundidos de 2008, que se hizo durante el gobierno de Zapatero, en el que yo tuve la suerte y el honor de poder intervenir en ellas. Allí se introdujeron una serie de instrumentos que hoy se recogen ya en la reciente ley valenciana, en la LOTUP, que conocerán que se hizo un esfuerzo de concertación entre el Partido Socialista y el Partido Popular para concertarla al máximo. No se consiguió el concierto total, más o menos un 90%, hablando de números redondos, de propuestas, sobre todo de intervención en la ciudad consolidada, fueron aceptadas por el Partido Popular, otro 10% no, que habrá que, seguramente, si los electores le dan la responsabilidad de gobierno al Partido Socialista del País Valencià, habrá que retocarlas, ¿no? Pero bueno, hoy ya se recogen con bastante solvencia una serie de instrumentos jurídicos que son los que yo, en 10 minutos o así, ¿no?, como mucho, les voy a comentar en términos generales para que tanto responsables políticos, profesionales, empresariales y tal puedan pensar un poco de qué va esto, ¿no? En principio lo voy a resumir en 3 grandes apartados. El primero, para apoyarnos, para poder potenciar la rehabilitación, es necesario un documento que se llama Inspección Técnica de Edificios, normalmente se llama la ITV de los edificios, que, por cierto, por primera vez en España se introdujo en la RAU, en la ley del 94, que Eugenio y un servidor pudimos promulgar en aquellos años. Se recogió por primera vez y luego se recogió en todas las legislaciones autonómicas y en la legislación estatal. ¿Qué son las inspecciones técnicas de edificios? Es una inspección obligada para aquellos edificios que tienen más de 50 años o aquellos edificios catalogados que ya se supone que ya tienen necesidad, igual que a partir de los 50 años tenemos que pasar por las inspecciones médicas, ¿no?, o los automóviles cada 4 años. Bueno, pues los edificios tienen que pasar una inspección técnica para hacer un chequeo de cómo están, si están bien o si hay un asiento diferencial en un pilar o hay alguna fisura o hay que modernizar las fachadas o, sobre todo, los aspectos más novedosos de la eficiencia energética y de la accesibilidad universal. Estos son aspectos novedosos que se han introducido en la nueva ley estatal y que también se recogen en la legislación valenciana, en el que plantean, no solamente para producir el ahorro energético y evitar las emisiones de gases de efecto invernadero tan perjudiciales para el cambio climático, etcétera, sino también porque permiten ahorrar para los propietarios, permiten ahorrar en eficiencia energética con dobles carpinterías, con elementos alternativos, de energéticos, etcétera, permiten ahorrar en el costo del mantenimiento de los propietarios de viviendas, ahorrar estos temas, ¿no? Ese tema, igual que la accesibilidad universal, que también se entiende como un derecho necesario
¿cuántos edificios hay en Castellón y en toda España de 3 o 4 plantas de los años 50, 60 que no tienen ascensor o que no tienen rampa para acceder y tal? Eso ya es obligado, ¿eh? Entonces, todos estos temas, a través de los informes técnicos, de las inspecciones técnicas de los edificios, de las ITVs, que los ayuntamientos tienen la obligación de solicitarlo, ¿eh? Aquí me gustaría, si me permiten hacer un pantallazo, no solamente es la obligación, es que incurrirían en una responsabilidad muy grave si no lo piden y luego un edificio tiene un siniestro y tuviera la obligación de haberlo hecho, ¿eh? O sea, cuidado con estos temas para los responsables políticos, que es fundamental, y obligado, ¿no? Yo muchas veces le digo a mis alumnos, hombre, si el parque automovilístico todo el mundo tiene asumido, cada 4 años me parece, cada 5, no sé cuánto es, ¿no? Hay que llevar el considerar, hombre, el parque inmobiliario cada 50 años parece, ¿no?, un poco lógico, de poder hacerlo. Bueno, esta es una pieza fundamental en el que no solamente, repito, los ayuntamientos tienen la obligación de exigirla, sino que cualquier particular, cualquier profesional, empresario, puede solicitarla al ayuntamiento sobre la base del derecho que tienen los ciudadanos interesados en el sector inmobiliario en acudir a un archivo público para recabar la información. Bueno, importante, por lo tanto, la inspección técnica de los edificios, que habrá que potenciar, cumplirlo. Bueno, claro, a partir de la inspección técnica de edificios se verá si es necesario mejorar la eficiencia energética o no sé, o arreglar alguna fisura o cualquier humedad o lo que sea, ¿no? Bueno, el siguiente tema, el segundo punto que les quería recalcar como aspectos importantes, lo que es los procedimientos que están recogidos en la legislación estatal y en la valenciana de concertación entre los 3 operadores que intervienen en el proceso de producción de ciudad. Administración la primera, propietarios de las fincas, de los solares o de los edificios y promotores empresarios inmobiliarios, que son los 3 que intervienen en el proceso, los 3 fundamentales. Bueno, siempre es necesario, ¿no?, y conveniente que estos 3 concierten sus musculaturas, si me permiten el adjetivo, para mejorar el tema, ¿no? Siempre bajo control de la administración pública, porque el urbanismo es una función pública, ¿no? Bueno, pero que es fundamental que se tengan estos 3, sino que se recojan en los instrumentos jurídicos y más aún en momentos de escasos recursos económicos, de crisis económica, tanto pública como privada. El poder juntar, ¿no?, los recursos limitados, públicos y privados. O sea, que el propietario ponga lo que tiene, que es la finca, el solar o el edificio a rehabilitar. Que la administración ponga toda su competencia y capacidad para regular las ordenanzas y las posibilidades normativas, ¿no?, de que se rehabilite con solvencia el tema. Y el promotor, el empresario, lo que sabe hacer, ¿no? Bueno, estos 3 temas son fundamentales y así están recogidos en lo que se ha dado ya se da en llamar la figura del agente edificador, el agente rehabilitador, en el que se interviene mediante concursos con unas bases bien claras, específicas, para evitar malas prácticas, como ocurrió, por ejemplo, con el agente urbanizador los primeros años de la RAU, ¿no? O sea, con claros pliegos de condiciones que fijen las bases de interés general para poder adjudicar estos temas, ¿no? Bueno, y por lo tanto, concertar los 3 es fundamental. O sea, este programa no apuesta por que sea la administración pública la que lo hace, o que sean los propietarios los que lo hacen, o que sea el empresario el que lo hace. Dice que los 3 de manera concertada, repito, bajo control público, siempre, que también especifica, obviamente, que para aquellas actuaciones estratégicas puras que sean absolutamente necesarias desde el interés general, imagínense, yo qué sé, rehabilitar una zona de vivienda agradable y tal, ese tipo de actuaciones estratégicas, a lo mejor sí le corresponde a la administración pública por gestión directa hacerlo, pero el resto, mediante concertación de los 3 bajo control público, es el instrumento que se recoge en la ley y, por lo tanto, facilita, ¿no?, la producción. Y luego otro tema fundamental que recoge también algo que decía Eugenio de esa mala reputación del urbanismo español en general y valenciano en concreto que tenemos, ¿no? Yo hace un año y pico, estuve en Panamá para un tema de trabajo y tal, y me dijeron, ¿de dónde eres? De Valencia. Valencia, España. ¿Qué pasa en Valencia? Y digo, ¡ay, Dios! A 10.000 kilómetros. Bueno, pues, ¿cómo se cura? ¿O cómo se ataca? ¿O cómo por lo menos se palía el tema de la corrupción? Con transparencia. Con transparencia.
sobre todo en los procesos de reclasificación y recalificación de suelo, donde están las bases de la corrupción en el urbanismo en España, están en esos procesos de reclasificación, o sea, transformar suelo rústico no urbanizable en urbanizable, o en los procesos de recalificación, un suelo que ya se pueden hacer viviendas o industrias o no sé qué, pues que se cambia del uso, se le da más edificabilidad o lo que sea, ¿no? Estos procesos que siempre son procelosos, en estos procesos siempre se acaba produciendo procedimientos de especulación o de corrupción, lo que es peor, ¿no? Siempre se dice, y aquí hay que hacer autocrítica, de no, es que si el urbanismo sale información pública media docena de veces, si todo esto ya es suficientemente transparente, no hay otra normativa jurídica como el urbanismo que salga tanta información pública que cualquier ciudadano tiene la acción pública, yo puedo impugnar el plan de La Coruña aunque no conozca La Coruña. Bueno, sin embargo, hagamos autocrítica. Cuando sale información pública estos temas, lo hacemos en un lenguaje críptico. Hablamos de unidades de aprovechamiento, de urbavalorías, de metros cuadrados de techo de uso característico, de cosas que muchas veces no entienden ni el técnico que redactó el plan. Bueno, se acabó de eso. Hablemos de euros. Desvelemos las plusvalías que eso genera. Bueno, eso está ya también recogido. Fue una propuesta, una enmienda que planteó el Partido Socialista del País Valencià y se recogió en la LOTUP. Ahora, cualquier procedimiento de información pública tiene que venir con lo que se llama una memoria de viabilidad económica en el que analiza cuánto cuesta construir y cuál es el beneficio que genera la situación que tengo hoy vigente. Hoy el plan me permite hacer 10 viviendas de la que sea, ¿no? Bueno, pues, ¿cuánto cuesta construir esas 10 viviendas? ¿Cuánto sería el precio de venta de esas viviendas y cuál es el beneficio que saco? Y si propongo el particular o propone la revisión del plan, que en vez de hacer viviendas se van a hacer 40, donde había industrias se pueden hacer viviendas, o donde había viviendas se va a hacer un Corte Inglés, o lo que sea, pues esa alternativa que se propone de alteración del estatuto jurídico de la propiedad, tiene que decir cuánto cuesta lo nuevo, en cuánto se vende y cuál es el beneficio que genera. Plusvalías encima de la mesa, el antes y el después, basados en estudios de mercado, dice la LOTUP, también a través de una propuesta del Partido Socialista, apoyados en un estudio de mercado avalado o acreditado por una entidad de tasación homologada por el Banco de España, para evitar, lógicamente, que el particular que propone siempre dirá que lo suyo cuesta muchísimo y lo vende muy poco, ¿no? Bueno, y eso permitirá desvelar los temas, transparentizar, eso ya lo entendemos todo el mundo. Ya no hablamos de metalenguajes ni de lenguajes crípticos, de unidades de aprovechamiento y no sé qué, que no se entienden. No, ahora hablamos qué es lo que genera una cosa y otra. Y esto permitirá, por lo tanto, acotar la especulación, porque lógicamente será muy difícil justificar que hay una unidad de ejecución aquí, que el suelo vale, resulta, yo qué sé, 200 euros por metro cuadrado de suelo y la de al lado 500 o 1000. Aquí pasa algo, ¿no? Porque uno gana el doble o el triple que el otro, ¿no? Bueno, entonces eso permitirá acotar, permitirá conseguir aquí o acercarse más a aquello que se hablaba del aprovechamiento medio, que es un término que se utiliza en la jerga jurídico-urbanística, sino que además permitirá acotar la corrupción. Cuando todo está encima de la mesa será más fácil entender los temas, ¿no?